Daremos comienzo con la clase número 11 de Jeremías. Comenzaremos estudiando el capítulo 18. El tema central del capítulo 18 es el alfarero y la vasija de barro. Primero, el levantar y el destruir está todo bajo el control de Dios. Versículo 1 al 10. Segundo, Israel es destruido por no escuchar las exhortaciones de Dios. Versículo 11 al 17. Tercero, el pueblo es castigado por haber perseguido al profeta. Versículo 18 al 23. Leamos los versículos 1 y 2. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Versículo 3. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Dios enseña por medio de Jeremías y por medio del alfarero y vasija de barro. Aquí en el versículo 3, torno es máquina para trabajar el barro. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos y se rompió. Así que volvió a hacer otra vasija. Hasta que le pareció que le había quedado bien. Esto muestra la absoluta soberanía de Dios. Versículo 5. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: como el barro está en las manos del alfarero, así los del pueblo de Judá e Israel están en las manos de Dios. El alfarero trabajó el barro e hizo vasijas como quisiese. Y a veces las rompían. Por eso, Dios tiene toda la absoluta soberanía. La vida y la muerte del ser humano, el auge y la caída de una nación, están todos en las manos de Dios. Dios nos ha escogido y hasta puede desechar a los no escogidos. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21. Romanos capítulo 9, versículo 18. Versículo 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Dios puede arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Versículo 8. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Dios quiso destruir a la nación, pero se arrepintieron. Dios cambia de parecer, porque esa nación se arrepintió de su pecado. De esta manera,
nación o pueblo que haya pecado, si vuelve a Dios arrepentido, Dios no los destruirá. Versículos 9 y 10. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. ¿Qué puede Dios hablar de construir y plantar a una nación o reino? Que Dios lo levantará. Pero si ellos hacen lo malo ante los ojos de Dios no le obedecen, se arrepentirá del bien que había pensado hacerles y los enjuiciará. Aunque diga que al principio les ha estado yendo bien, pero si hacen el mal, Dios los juzgará de nuevo. Versículo 11. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén, y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes, y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Dios advierte viendo el pecado de Judá. Por eso Dios le dice que se vuelvan del mal camino y hagan el bien. Pero los judíos no reciben la advertencia de Dios y hasta las consideró vanas. En el versículo 12 dijo: ellos objetarán, es inútil. Por eso Dios juzgaría al pueblo de Judá. Versículo 14. ¿Acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se agotan las aguas frías que fluyen de las montañas? El agua sigue fluyendo de las nieves del Líbano. Esas aguas no se secan. Esas aguas fluyen sin parar. Pero Israel cambia y se ha apartado de Dios, secándose como las aguas de los arroyos. Versículo 15. Sin embargo, mi pueblo me ha olvidado, quema incienso a ídolos inútiles, ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. Aquí, senderos antiguos son los caminos que vienen de tradiciones de fe. Es la fe de creer en la palabra de Dios tal como es. Los antepasados de la fe creyeron en la palabra de Dios tal como era y las obedecieron. Pero el pueblo de Judá adoraron ídolos y se apartaron de los senderos antiguos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Versículo 17. Como un viento del este los esparciré delante del enemigo. En el día de su calamidad les daré la espalda y no la cara. Porque el pueblo de Judá dejaron los senderos antiguos, Dios haría que llegaran los enemigos. Dios dispersaría al pueblo de Judá. Aquí, vientos del norte no es un buen viento. Dijo que en el día de su calamidad les daré la espalda y no la cara.
significa que en el día de su calamidad Dios no escucharía aunque clamasen por el dolor. Versículo 18. Ellos dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo de palabra, y no hagamos caso de nada de lo que diga. El pueblo de Judá quisieron sacarlo atado. El sacerdote quiso condenar a Jeremías con la ley. Un sabio quiso hacer caer a Jeremías con trampas, porque el profeta vino con palabras hasta Jeremías. Así planearon los del pueblo de Judá matar a Jeremías. Salmos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Versículos 19 y 20. Señor, préstame atención, escucha a los que me acusan. ¿Acaso el bien se paga con el mal? Pues ellos me han cavado una fosa. Recuerda que me presenté ante ti para interceder por ellos, pero apartar de ellos tu ira. El pueblo de Judá cavaron un pozo para matar al justo profeta. Jeremías había intentado hacer volver la ira de Dios de ellos. Se esforzó para que el pueblo se volviera de sus pecados. Pero los de Judá no se arrepintieron hasta el final. Por eso Jeremías pidió a Dios que los juzgara. Versículos 21 y 22 habla acerca de los hijos de Judá y de la familia. Los hijos se volverán viudas y morirán de hambre. Que los hijos y los adultos morirán a espada en la guerra. Versículo 23. Pero tú, Señor, conoces todos sus planes para matarme. No perdones su iniquidad, ni borres de tu presencia sus pecados, que caigan derribados ante ti. Enfréntate a ellos en el momento de tu ira. Planearon matar a Jeremías. El Señor, sabiendo todo esto, se aireó y les mandó juicio. De esta manera, Dios juzgará a los que se rebelan contra la verdad. Dios juzgará a los hombres que se rebelan contra los verdaderos profetas. Nosotros debemos obedecer bien la palabra de Dios y ayudar al siervo de Dios. Debemos ser personas que ayudemos a levantar la obra de Dios. Continuamos con el estudio de Jeremías capítulo 19. El tema central del capítulo 19 es cántaro de barro. Primero, anunciar la tribulación de Jerusalén usando la compra de cántaro de barro. Versículo 1 y 2. Segundo, el pecado del pueblo de Judá y el castigo de Dios. Versículo 3 al 13. Tercero,
Jeremías proclama la destrucción de Jerusalén en el atrio de la casa de Jehová. Versículo 14 al 15. Leamos los versículos 1 y 2. Así dice el Señor: ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y ve al valle de Ben Hinón, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Aquí el cántaro de barro es una botella que tiene el cuello angosto y ancho la base. Dios le dijo a Jeremías que compre un cántaro de barro y profetice delante de los hombres. Cuando rompen el cántaro, no se puede volver a armarlo. De esta manera, está diciendo que serán como hombres inútiles delante de Dios, el pueblo de Jerusalén, que Dios juzgaría al pueblo de Judá que ha pecado. Versículos 10 y 11. Aquí dijo: te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y ve al valle de Ben Hinón. Dios le dijo que proclamara su palabra a los ancianos. Son importantes los ancianos, gente de edad. La responsabilidad de los líderes del pueblo es importante. Si van por mal camino los líderes, el pueblo también irá por mal camino. Aquí la puerta de los alfareros es una entrada que queda al lado oriente de Jerusalén, y al lado está el valle de Ben Hinón. En el versículo 6 también lo llaman Tobet. La gente de Jerusalén se reunían allí para adorar al dios Moloc. También habían realizado sacrificios humanos, quemando a sus hijos como sacrificios. Jeremías capítulo 7, versículo 31 y 32. Versículo 3. Diles, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: haré venir tal calamidad sobre este lugar que a todo el que se entere le zumbarán los oídos, que Dios juzgará al pueblo de Judá. ¿Cuál es el castigo del pueblo de Judá por el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Judá? Primero, el pecado de haber abandonado a Dios. No debemos abandonar a Dios de nuestro corazón. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 13. Titos capítulo 1, versículo 16. Segundo pecado fue el haber profanado todo lo santo. Hoy en día debemos mantenernos santificados. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 16. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 16. Tercero, el pecado de la idolatría. Ezequiel capítulo 8, versículos 5 y 16. Cuarto, el pecado de derramar sangre inocente. Hoy en día no debemos odiar, calumniar, juzgar a las personas. Quinto, levantaron santuarios a Baal y lo adoraron. Hoy en día debemos cuidar de no caer en el engaño de los ídolos.
Versículo 6. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, afirma el Señor. Dios le dijo que convertirá el valle de Ben Hinnom en valle de matanza, porque el pueblo adoró allí ídolos. Por tanto, Dios juzgando al pueblo de Judá, muchos morirían en ese lugar. Enviando a los babilonios, mataría a mucha gente en el valle de Ben Hinnom. Versículo 7. En este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén. Los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a manos de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y a las bestias de la tierra para que les sirvan de comida. Significa que no importa cuánto planeen ante el juicio de Dios, nada tiene valor. Si Dios no ayuda, aunque el hombre planifique, todo sería en vano. Salmo 127, versículo 1. No sirve de nada acumular riquezas cometiendo pecados. Versículo 9. Ante el angustioso asedio que les impondrá los enemigos que atentan contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas y que se devoren entre sí. Significa que por estar en cautiverio por los enemigos, terminarían ellos comiendo de la carne de sus hijos. Esto es un terrible castigo. Versículo 10 y 11. Rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron, y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso: voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar, y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. Dios le dijo a Jeremías que rompiera el cántaro de barro frente a las personas que lo acompañaron. Ya el cántaro roto no se puede reparar. Una botella rota hay que tirar. De esta manera, porque el pueblo de Judá no se arrepintieron de sus pecados, que Dios los iba a dejar desamparados, porque ellos adoraron ídolos en Tofet, en el valle de Ben Hinnom. En el versículo 13 dijo: todas esas casas en cuyas azoteas se quemó incienso a los astros de los cielos y donde se derramaron libaciones a otros dioses. Versículos 14 y 15. Cuando Jeremías regresó de Tofet, a donde el Señor lo había enviado a profetizar, se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer mis palabras, voy a mandarles toda la calamidad que les había prometido. Jeremías profetizó frente al pueblo en el atrio de la casa de Jehová, que Dios cumplirá con toda la profecía acerca de Jerusalén. Profetiza que será destruido el templo de Jerusalén. Esto es porque el pueblo de Judá no escuchó los mandatos de Dios. Así, los que son tercos de corazón y duros de cerviz se apartarán de la vida.
y no habrá posibilidad de restaurarse, que Dios no tuvo otra que mandarle el juicio. Por lo tanto, es muy importante para nosotros darnos cuenta pronto de la advertencia de Dios y arrepentirnos. Continuamos con el estudio del capítulo 20. El tema central es quejas, el corazón ardiente de Jeremías. Primero, profecía acerca de Pasur y Sunán, versículo 1 al 6. Segundo, corazón ardiente de Jeremías y la guía de Dios, versículos 7 al 9. Tercero, un verdadero profeta vence porque Dios permanece con él, versículos 10 al 13. Cuarto, Jeremías maldice el día que nació, versículo 14 al 18. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín, junto a la casa del Señor. Aquí Pasur era el oficial principal de la casa del Señor. Era de un alto cargo. Era el que estaba encargado de lo religioso. Pero Pasur golpeó a Jeremías. Esto es que el encargado principal había usado la violencia para con Jeremías y había puesto en cepo y atado y lo puso en el atrio de la casa del Señor. Significa que se mostró la corrupción religiosa de esa época. Pasur fue un líder corrompido. Jeremías solamente había anunciado las palabras de Dios. En el capítulo 19, Jeremías había anunciado que el pueblo de Judá quedaría roto como el cántaro roto, quedarían hechos miserables pedazos, por lo que no les agradaron las palabras de Jeremías. Aquí Pasur también odió a Jeremías. Así fue como Jeremías sufrió por estar llevando la palabra de Dios. Versículo 3. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes. Al día siguiente, Pasur deja en libertad a Jeremías. Y en ese momento también Jeremías proclama la calamidad. Jeremías no temió las persecuciones ni las aflicciones. Anunció tal como era la profecía de Dios. Jeremías le dijo a Pasur: el Señor ya no te llama Pasur, sino Magor Misabit. Esto, Magor Misabit, significa terror por todas partes, que padecería de todas partes temor. También Pasur padecería temor. También dijo: te voy a convertir en terror para ti y para tus amigos. Esto es lo que se dice que el ciego guía a otro ciego.
Como un líder mal encaminado guía al pueblo, el pueblo también sufrirá terror. Por eso en el versículo 4 dice, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos. Y en el versículo 5 dijo, toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saquen y se los lleven a Babilonia. Que aunque hayan acumulado tesoros, Dios puede hacer que todo desaparezca en un día. Versículo 6. Y tú, Pasur, irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia. Allí morirás y allí serás enterrado con todos tus enemigos a quienes les profetizabas mentira. Pasur engañó al pueblo profetizando mentiras, por lo que irá al cautiverio de Babilonia junto con toda su familia. Hasta sus amigos serían llevados cautivos. Es destruido el falso profeta, pero también todos aquellos que lo siguen. Isaías capítulo 9, versículo 16. Jeremías capítulo 14, versículo 14 al 16. Versículo 7. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Dijo que Jehová había seducido a Jeremías. Aquí seducido en hebreo es patás. Patá. Esto significa engañar. Por lo tanto, estaba Jeremías diciendo que Dios le había engañado. ¿De verdad, Dios habrá engañado a Jeremías? Dios es siempre fiel y verdadero y cumple todo lo que promete. Dios no engañó a Jeremías. Pero el pueblo de Judá, engañado por los falsos profetas, le estaba diciendo a Jeremías que era engañador. Por eso el pueblo de Judá pensó que Jeremías era el que estaba engañando. Jeremías solamente había profetizado los mandatos de Dios. Pero ellos les estaba diciendo que Jeremías era el engañador. Por eso Jeremías estaba diciendo que había sido seducido por Dios, por lo que el pueblo le estaba diciendo que era el engañador. Porque Jeremías lo único que hizo fue proclamar la palabra de Dios. Así muchas veces las personas nos podrán decir que estamos engañando, aunque estemos diciendo la verdad. Al apóstol Pablo también le pasó. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 8. Cuando nosotros también estemos proclamando la palabra de Dios, nos podrán llegar a decirnos que somos engañadores. Pero igual debemos seguir proclamando la palabra. Aquí en el versículo 7 dijo, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Jeremías, como siervo de Dios, fue sumiso completamente.
fue obediente a los mandatos de Dios. Se sujetó a Dios completamente. Jeremías anunció la palabra de Dios tal como era, a pesar de las persecuciones que iba a padecer. También dice en el versículo 7, todo el mundo se burla de mí. El pueblo de Judá se burlaron de Jeremías. Pero aún así, Jeremías siguió proclamando la palabra de Dios. Acerca del apóstol Pablo, también la gente le dijo, es una plaga, un loco. Hechos capítulo 24, versículo 5. También hablaron de Jesús insultando, le gusta de beber vino, comer glotoneramente. También le llegaron a insultar diciendo, traidor de César, endemoniado. Nosotros, aunque seamos así insultados, debemos anunciar el mensaje de Dios tal como es. Aunque seamos blasfemiados, debemos proclamar como Jeremías. Versículo 8. Cada vez que hablo es para gritar, violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Jeremías cada vez que hablaba proclamó calamidades y destrucción. Por eso fue perseguido e insultado. Pero cuando estemos siendo insultados por estar llevando la palabra de Dios, tendremos recompensa en el cielo. En el capítulo 5 de Mateo dijo, dichosos los justos que son perseguidos. Dijo que será grande su recompensa en el cielo. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Versículo 9. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. De hecho, he hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Jeremías es burlado por proclamar la palabra de Dios. En ese momento, Jeremías pensó, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero entonces su corazón se sintió ahogado. Porque Jeremías estaba sufriendo un gran dolor físicamente, pensó, ahora ya no voy a anunciar más la palabra de Dios, pero sintió un fuego ardiente en su interior. Su interior se puso tan ardiente como fuego. No pudo no anunciar el Evangelio. Si no anunciamos el Evangelio, nos sentiremos ahogados. Aunque físicamente estaba sufriendo, solo se podía sentir bien si anunciaba el Evangelio. Nosotros también debemos tener un sentir así ardiente por el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Versículo 10. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes. Y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él.
De muchas partes calumniaron y mintieron a Jeremías, y dijo: denúncielos, vamos a denunciarlo. Esto significa que denunciaran si encontraban algo mal en Jeremías. El pueblo quiso condenarlo, sea como sea, a Jeremías. Hasta los mejores amigos aparentaron ser cordiales con él, pero después calumnian y lo quieren hacer caer. Los amigos también quisieron hacer caer a Jeremías. Versículo 11. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Significa que no podrán contra Jeremías, aunque ellos calumnien y conspiren contra él. Porque Jehová está de su lado. El Señor está con Jeremías. Jehová peleará como un guerrero poderoso. Dios nos ayuda y nos ayuda a vencer. Es más, el pueblo de Judá será avergonzado por no haber podido actuar con sabiduría. Ellos no tuvieron palabra de Dios, no tuvieron revelación, y al final serían avergonzados por su necedad. Versículos 12 y 13. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo, Él salva a los pobres del poder de los malvados. Aquí los justos son los fieles. Así Dios prueba el corazón de los fieles que cuidan la fe para que saque todo. Hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa, dijo Jeremías. Aquí las oraciones del profeta son la oración de la profecía de Dios. Dios se tomará la venganza por su justicia. Nosotros no debemos vengarnos por nuestra cuenta. Debemos dejar todo en las manos de Dios. La venganza está en Dios. Dios que es justo, llevará a cabo la venganza. Siempre la verdad vencerá. Dios juzgará siempre a los que se ponen en contra del mover salvífico. Aquí dijo, Él salva a los pobres. La vida de los pobres es la vida de los que cuidaron su fe, es decir, los pobres en espíritu. Aquí los pobres en espíritu alabarán a Dios. Le darán las gracias y la gloria a Dios. Versículo 14. Maldito el día en que nací, maldito en que mi madre me dio a luz. Versículo 18. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Del versículo 14 al 18, Jeremías maldice el día que nació. Jeremías estaba sufriendo gran persecución solo por haber llevado la palabra de Dios. Su dolor era grande.
Por eso Jeremías maldijo el día que nació. Él pensó que hubiera sido mejor no haber nacido. Job también maldijo su nacimiento. Job capítulo 3. Jonás también prefirió morir. Jonás capítulo 4, versículo 8. Elías también deseó morir. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Aquí, que Jeremías hubiera maldecido, estaba mostrando que había entrado en un dormitar espiritual, porque su persecución era tan dolorosa y momentáneamente Jeremías se había quedado dormido espiritualmente. Por lo tanto, nosotros no debemos quedar dormidos espiritualmente, sea muy difícil la situación que estemos pasando. Nosotros, aunque tengamos persecución y tribulación tan terrible como la de Jeremías, como él, debemos proclamar la palabra de Dios tal como es. Entonces vencerá la verdad y la palabra de Dios. Entonces al final se hará como se prometió la palabra de Dios. La salvación y el juicio están en Dios. Concluimos con la clase número 11 de Jeremías. Muchas gracias.